La parroquia San José Quesaltepeque te invita a que juntos compartamos la palabra de Dios hoy en el Evangelio de este día. Toma tu Biblia y juntos reflexionemos. La palabra de Dios hoy, una meditación del Evangelio diario. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día. Les invito a que tomen sus Biblias y que juntos compartamos el texto de este día. Lo haremos según el evangelista San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señales vas a realizar tú para que las veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en el martes 28 de abril, en la tercera semana de este tiempo de la Pascua. Jesucristo resucitado continúa siendo el centro de nuestras reflexiones. Jesucristo resucitado continúa animándonos a vivir nuestra fe en medio de esta situación en la que vivimos, siendo testimonio, convirtiéndonos en pan partido para los demás. Estamos en la reflexión del capítulo 6 de San Juan. Es un capítulo muy precioso que nos habla acerca de Jesucristo, el pan de la Eucaristía. Es un capítulo que nos habla acerca de toda una bella reflexión que podemos hacer en torno a la Eucaristía, y los textos que continuarán en estos días de igual manera nos hablan recogiendo ese precioso discurso de la Eucaristía, donde Jesucristo nos invita a trabajar por el verdadero y auténtico pan que da la vida eterna. Es interesante la reflexión del día de ayer. Recordarán ustedes donde los discípulos, o los que le seguían, mejor dicho, le preguntaban a Jesús sobre las señales, y entonces Jesús les decía: ustedes no me siguen por las señales milagrosas, ya, ustedes me siguen porque les di de comer. Y les decía: no trabajen por el alimento que se acaba,
sino por el alimento que dura para siempre y que da la vida eterna. Y ahora comienzan a cuestionar a Jesús. Y entonces le preguntan sobre las señales milagrosas. ¿Qué señales harás tú para que veamos y podamos creer? ¿Cuáles son tus obras? Y le citan a Moisés, recordando el tema del maná en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Y concluye el texto con esa petición: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Recuerdan ese texto tan precioso que leíamos de la samaritana? Cuando Jesús le dice a la samaritana, el que tome de esa agua volverá a tener sed, mas el agua que yo voy a dar jamás volverá a tener sed. Y entonces la samaritana le dice, Señor, entonces dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Recordemos esa bella experiencia de la que el Evangelio del domingo nos hablaba y de cómo los discípulos le habían reconocido al partir el pan. El Salmo 77, el versículo 27, dice, les diste pan del cielo. Es una preciosa jaculatoria que hacemos antes de recibir la bendición con el Santísimo. Estos textos entonces que hacen referencia al Antiguo Testamento son paralelismos que existen, o le llamamos antetipo, entre Moisés y Jesús, entre el pan que no sacia y el pan que da la vida eterna, entre el pan con minúscula y el pan con mayúscula, si lo queremos decir así. A partir pues de esta experiencia de la multiplicación y de ese recuerdo histórico del maná, Jesús quiere conducir a todos sus oyentes hacia la inteligencia más plena y profunda para tener esa experiencia del pan que Dios les quiere dar, que es el mismo Jesús. Si es en el desierto, en el maná, fue la prueba de la cercanía de Dios para con su pueblo. Ahora el mismo Dios quiere dar a la humanidad el pan verdadero, Jesús, en el que hay que creer. Siempre es parecido el camino de la anécdota de un milagro. Hay que pasar a la categoría del yo soy, aquel aquí al yo soy el pan de la vida. Hermanos y hermanas, la misma petición que hicieron los que seguían a Jesús es la misma petición que también cada uno de nosotros estamos invitados a hacer. Danos siempre de ese pan. No solo de ese pan humano, sino del pan verdadero que es Cristo. Jesucristo no va en contra del pan material, del pan que necesitamos para vivir y recobrar fuerzas. Lo decíamos ayer, Jesús no está contraponiendo el pan humano y el pan divino, pero nos invita Jesús a que con esa fuerza que recobramos con el pan que sacia nuestra hambre humana, también trabajemos en el pan que da la vida eterna. Qué precioso es entonces, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos la suerte de la fe
e interpretamos claramente a Jesús como el pan de la vida, que nos da fuerza para vivir, el Señor ahora glorioso y resucitado se nos da el mismo como alimento de vida. Recordaba ayer esa frase del Papa Benedicto en la Sacramento Caritas. Las gracias espirituales que tiene la Eucaristía nos lleva también al compromiso social de la Eucaristía. Los cristianos, pues, no nos tenemos que conformar únicamente con saciarnos nosotros mismos de ese pan. Deberíamos también distribuirlo a los demás. Deberíamos anunciar a Cristo como el que sacia toda el hambre que podamos sentir los humanos, pero deberíamos conducir a todos, a los que podamos, con nuestro ejemplo y testimonio, a la fe en Cristo y a la Eucaristía. El pan baja del cielo y da vida al mundo. Ese pan que fortalece, que nutre, que anima, que nos da esperanza a continuar luchando en esta vida. Decía yo ayer, hay tanta hambre de pan en el mundo que la mejor manera de hacerse Dios es hacerse pan. Estamos viviendo momentos difíciles con esta pandemia y deberíamos entonces también, en la medida de nuestras posibilidades, compartir quizás con aquellas personas que en este momento y ante esta situación pasan momentos difíciles, no tienen el pan en sus mesas, no tienen el pan para sus hijos, no tienen el pan para sus familias, no tienen las condiciones necesarias para vivir dignamente. Algunos quizás ya se nos es fácil continuar con esta situación, pero habrá muchos que quizás se les dificulta cada día que va pasando esta cuarentena, al verse en este momento difícil sin algo que llevar a la mesa. Compartamos ese pan para fortalecer humanamente a aquellas personas que no lo tienen en la medida de nuestras posibilidades. Qué bueno que hay muchas instituciones, ojalá que estén haciendo en la medida de sus posibilidades lo necesario para saciar el hambre de tanta gente, y que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hagamos lo que humanamente podamos en favor de los demás. Y principalmente pidamos entonces al Señor, al igual que dijo a Felipe y Andrés, denles ustedes de comer. Que la Eucaristía, hermanos y hermanas, fortalezca también nuestra vida de fe, nutra y fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza. Feliz día para todos y para todas. La palabra de Dios hoy, una meditación del Evangelio diario.